Buenas noches, magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, magistrado electoral provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta, maestro José Osorio Amezquita, secretario general de Acuerdos. Asimismo, agradezco a las personas que siguen nuestra transmisión a través de nuestras diferentes redes sociales. Damos inicio a la sesión pública convocada para esta fecha, por lo que solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum y dar cuenta con los expedientes a tratar. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo y hago constar que además de usted se encuentran presentes el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, así como el magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Asimismo, le informo que los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en un juicio electoral y 4 juicios ciudadanos, cuyos datos de identificación, nombres de la parte actora, autoridades responsables y número de expedientes quedaron precisados en el aviso correspondiente publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional, con la aclaración que el ponente del juicio electoral 2 del año 2021 propone su retiro. Gracias, secretario general de Acuerdos. Compañeros magistrados, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Por lo tanto, sírvanse manifestarlo mediante votación económica de la manera acostumbrada. Muchas gracias. Magistrada presidenta, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, me permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora Alejandra Castillo Ollosa para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone el magistrado ponente en funciones Armando Javier Maldonado Acosta en el juicio ciudadano 08 de este año. Gracias, presidenta. Buenas noches, magistrada, magistrados. Doy cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia formulado por la ponencia 1 a cargo del magistrado Armando Javier Maldonado Acosta, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 08 de este año, promovido por Rodolfo Espadas García, en contra de la resolución emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco el 31 de enero de 2022 en el procedimiento especial sancionador PES-118/2021, en el que determinó la existencia de violencia política en razón de género atribuible a su persona. Al respecto, el magistrado ponente propone confirmar la resolución impugnada por las siguientes razones. La denuncia fue iniciada por la autora candidata de Morena a la presidencia municipal de Teapa, Tabasco, por violencia política contra la mujer en razón de género, con motivo de publicaciones en la red social de Facebook del ahora actor, en las que hizo diversos calificativos que menoscabaron su imagen pública y afectaron su candidatura. El actor refiere que la resolución impugnada es incongruente porque la quejosa no ratificó su denuncia. Al respecto, se estima que el actor parte de una premisa equivocada, pues pretende que la autoridad le diera a la denuncia el tratamiento que dispone el artículo 15 del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto, cuando la denuncia se presenta de manera oral por medios eléctricos o electrónicos, caso en el cual la autoridad electoral deberá hacerlo constar en un acta, la que, en el caso del procedimiento especial sancionador, deberá ser ratificada por el quejoso en un plazo máximo de 24 horas, bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no formulada la denuncia. Requisitos que no son exigibles cuando la queja se presenta por escrito, como sucede en el caso que nos ocupa, en el que la denunciante presentó su queja por escrito ante la Oficialía de Partes del Instituto el 1 de junio de 2021. De manera que, contrariamente a lo que refiere el actor, resulta acorde a derecho que la responsable admitiera y debiera el trámite correspondiente a la denuncia sin necesidad de requerir a la actora para que la ratificara, así como que ordenara las diligencias de investigación pertinentes y en su momento lo emplazara al procedimiento.
De igual manera, el justiciable alega que la responsable no valoró la falta de interés jurídico de la actora al no comparecer a la audiencia de pruebas de alegatos. En el proyecto se sostiene que no asiste razón al actor, toda vez que la circunstancia mencionada no era suficiente para que la responsable se pronunciara en el sentido que pretende, ya que solo tuvo como resultado que no se tomaran en cuenta en la resolución los alegatos que pudo haber planteado la denunciante, pero de ningún modo implica que no tenga interés jurídico, aunado que esa es una figura procesal que no se surte en el caso, porque la quejosa denunció actos de violencia política de género que evidentemente inciden en su esfera de derechos. Finalmente, el promovente se queja de que el valor probatorio otorgado a la acta circunstancial de inspección ocular, porque la Comisión de Quejas y Denuncias, de acuerdo a la procedencia de las medidas cautelares solicitadas por la actora, por la entonces denunciante, atendiendo a los mensajes difundidos por él en Facebook, lo que en su opinión significa que esas publicaciones no vulneraron los derechos político-electorales de la denunciante. No obstante, se considera que el actor parte de una premisa errónea, porque en materia electoral las medidas cautelares constituyen un mecanismo de tutela preventiva para evitar la posible afectación a un derecho, a los principios rectores en la materia o para garantizar el cumplimiento de alguna obligación jurídica en forma inmediata y eficaz previa a la resolución de fondo. Empero, la valoración del conjunto integral y contextual de los elementos de prueba corresponderá al análisis de fondo que en su momento realice la autoridad competente, quien en un nuevo estudio puede llegar a una conclusión diferente, como ocurrió en el caso concreto. Por esas y otras razones que se plasman en el proyecto es que se propone confirmar la resolución impugnada. Es cuanto, Presidenta, magistrados. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer el uso de la voz, pueden hacerlo o manifestar al respecto, ¿no? Gracias. Si no hay más intervenciones, solicito amablemente al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con el proyecto, por favor. Magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta. Es mi consulta. Magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol. Con el proyecto. Magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano TET-JDC-08/2022-1 se resuelve. Único, se confirma la resolución aprobada por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco el 31 de enero de 2022 en el procedimiento especial sancionador PES/118/2021. Continuando con el orden del día, concedo el uso de la voz a la jueza instructora Isis Yedid Bermot Marrufo para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva en el juicio ciudadano 126 del año 2021, así como en el juicio ciudadano 09 del presente año. Buenas noches. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con dos proyectos de resolución elaborados por el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. El primero relativo al expediente TET-JDC 126/2021, promovido por Marta Elena Castillo Pérez y otros en sus calidades de delegados municipales del municipio de Centro Tabasco, quienes promovieron por sus propios derechos en contra del Ayuntamiento de Centro Tabasco por la retención, disminución y omisión de pago a sus retribuciones económicas y demás emolumentos a partir de la primera quincena del mes de mayo de 2019 y las que se acumulen. Al respecto, el magistrado ponente propone sobreseer la demanda respecto al agravio consistente en la retención, disminución y omisión del pago de su retribución económica y demás emolumentos a partir de la primera quincena del mes de mayo a diciembre del año 2019, toda vez
que es un hecho notorio que este agravio ya fue analizado por este órgano jurisdiccional al dictarse la sentencia en el expediente TET-JDC-03/2020 y sus acumulados, cuya determinación fue confirmada por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SX-JDC-008/2021. Por lo anterior, no sería jurídicamente viable repetir el análisis de dicho acto a partir de la emisión de la resolución del juicio ciudadano señalado, actualizando la causa de improcedencia consistente en la cosa juzgada. Por lo anterior y toda vez que ya la demanda fue admitida mediante acuerdo de 10 de agosto de 2021, lo procedente es sobreseerla únicamente respecto al estudio de dicho agravio. Por otra parte, los accionantes controvierten la vulneración de sus derechos político-electorales de ser votados en la vertiente del ejercicio del cargo al que fueron electos como delegados municipales de Centro Tabasco, porque en sus conceptos las dietas que se les ha otorgado durante el año 2020 y 2021, hasta la fecha de la presentación de la demanda del presente juicio, no se ajusta a la aprobada en el tabulador salarial publicado en el suplemento B del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, número 7971 de 26 de enero de 2019. El ponente propone declarar inoperante el agravio toda vez que a los hoy impugnantes ya les fueron proporcionadas percepciones adecuadas y proporcionales a sus encargos respecto del año 2020 y 2021. En efecto, los accionantes promovieron con anterioridad juicios ciudadanos ante este órgano jurisdiccional, los cuales fueron radicados con el número de expediente TET-JDC-03/2020 y TET-JDC 33/2020, que posteriormente fueron acumulados, así como otros juicios en los que, entre otras cuestiones, alegaron la vulneración a su derecho político electoral de ser votados en su vertiente del ejercicio del cargo al que fueron electos como delegados municipales, por la omisión del Ayuntamiento del Centro de pagarles una retribución proporcional y adecuada durante el año 2020 y 2021. Medios de impugnación que al resolverse se determinó desproporcional e injustificada la dieta de 1,500 pesos mensuales que se les pagaba a los delegados en virtud de lo establecido en la convocatoria para la elección en la que participaron, por lo que se ordenó que en pleno respecto a la autonomía del Ayuntamiento de Centro, fijara y pagara una dieta que fuera adecuada y proporcional a la responsabilidad y al tiempo que dedican a su encargo, determinando la importancia de la autoridad municipal y tomando como parámetros menor el salario mínimo y como mayor la remuneración que tienen los regidores del cabildo del citado ayuntamiento, lo que fue debidamente cumplimentado por la responsable, como se advierte de la interlocutoria de 20 de diciembre de 2021 dictada en el incidente de inejecución de sentencia 3/2021 derivado del expediente JDC 36 de 2020, lo que se invoca como un hecho notorio para este tribunal, así tomando en consideración que a la fecha de la presentación de la demanda de presente juicio, este tribunal ya había determinado que las dietas asignadas a los hoy actores para el año 2020 y 2021 no eran acordes a los principios de equidad, igualdad, proporcionalidad, racionalidad y transparencia previstos en el numeral 3 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus municipios, resulta evidente que no existe una vulneración a su derecho político electoral de ser votados en la vertiente de ejercicio del cargo, ya que la responsable, previo a la impugnación de los enjuiciantes, ya había fijado una dieta proporcional y adecuada respecto de los años 2020 y 2021. Dietas que ya fueron pagadas a los actores y recibidas de conformidad, como se advierte de las documentales que obran en autos, tales como copias certificadas de actas circunstanciadas de pagos de dietas del año 2020, recibos de pago y pagos de apoyo extraordinario por gestión administrativa. Por esas y otras razones, se declaran infundados los agravios. Seguidamente doy cuenta con el juicio ciudadano 9 de 2022, promovido conjuntamente por los ciudadanos Arnulfo de la Cruz Rodríguez y Ángel Tomás Mayarias, quienes se ostentan como integrantes del pueblo indígena Chontal, a fin de controvertir la omisión de la presidenta municipal de Centla, Tabasco, de dar respuesta al escrito de solicitud de 15 de febrero del presente año,
De la lectura integral al escrito de demanda, los actores se agravian de que la presidenta municipal ha omitido dar respuesta a su escrito de 15 de febrero de la presente anualidad, lo que en su consideración contraviene los numerales 8 y 35, fracción quinta de la Constitución Federal, que reconocen el derecho de petición en materia política mediante la emisión de una contestación en breve término, pues no han recibido respuesta alguna y este es indispensable para llevar a cabo la elección de su delegado municipal conforme a sus usos y costumbres, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Federal. Al respecto, el ponente propone declarar sustancialmente fundado el agravio toda vez que la autoridad responsable ha sido omisa en responder dentro de un plazo breve su solicitud de 15 de febrero, ello porque en el artículo 8 de la Constitución Federal se consagra el llamado derecho de petición a favor de todos los habitantes de la República, excepción hecha de la materia política respecto de la cual solo pueden hacer uso de tal derecho la ciudadanía mexicana en términos de lo preceptuado en el diverso 35, fracción quinta, preceptos que prevén recibir una respuesta de parte de la autoridad a la que se ha dirigido la petición. Así, lo fundado del concepto de agravio radica en que se encuentra acreditada la omisión de la autoridad responsable porque de la contestación realizada por la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Centla, Tabasco, a este órgano jurisdiccional, hay un reconocimiento expreso de que no se ha dado respuesta a los hoy actores. Asimismo, es dable considerar que el plazo breve para dar respuesta ha transcurrido, porque si se considera la fecha en que se presentó su solicitud, el 17 de febrero del presente año, a la fecha en que se resuelve el juicio que nos ocupa, es posible advertir que se ha tenido tiempo suficiente para dar una respuesta completa a la petición e informarlo a los ciudadanos. En razón de lo anterior, el ponente propone ordenar a la presidenta municipal de Centla, Tabasco, para que en un término de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación de la resolución, emite una respuesta a los peticionarios, misma que deberá ser congruente, completa y exhaustiva. Realizado lo anterior, deberán informar a este órgano jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes, remitiendo las constancias que acrediten el debido cumplimiento, apercibido que en caso de no hacerlo se le impondrá una medida de apremio consistente en 50 unidades de medida, con base en la unidad de medida y actualización al salario mínimo general vigente. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración los proyectos mencionados en la cuenta. Si desean hacer el uso de la voz, pueden hacerlo, manifestarlo al respecto. Si no hay más intervenciones, solicito al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Son mis propuestas, por favor. Magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor de ambos proyectos. Magistrada presidenta, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. En consecuencia, en el juicio ciudadano TET JDC 125/2021-2 se resuelve. Primero, se sobresee la demanda únicamente respecto del estudio de agravio relativo a la omisión de pago de remuneraciones correspondientes al año 2019 por las consideraciones vertidas en el considerando segundo de la presente sentencia. Segundo, son inoperantes los agravios expresados por los enjuiciantes relativos al pago proporcional de sus remuneraciones correspondientes a los años 2020 y 2021, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. Así también, en el juicio ciudadano TET JDC 09/2022-2 se resuelve. Único, se ordena a la presidenta municipal de Centla, Tabasco, emitir la respuesta a la petición de los actores en los términos precisados en la presente sentencia. Seguidamente, me permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora Beatriz Noreiro Escalante para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propongo en mi calidad de ponente.
en el juicio ciudadano 04 de este año. Muy buenas noches. Con su permiso, magistrada presidenta y magistrados electorales, doy cuenta con el proyecto de resolución elaborado por la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, el número 4 del 2022, interpuesto en contra de conductas atribuidas al presidente municipal de Jonuta, Tabasco. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios esgrimidos por la actora, determinando la inexistencia de violencia política por razón de género en contra de actos atribuidos del presidente municipal del H Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, en virtud de que no hubo obstrucción del cargo en relación a la revocación de la e-firma ante el SAT electrónica del municipio de Jonuta, así como tampoco en la representación legal y jurídica. Ello en razón de que se tiene que las conductas denunciadas por la actora no acreditan la existencia de los elementos configurativos de violencia política contra la mujer en razón de género, toda vez que de las constancias que obran en autos se advierte que la conducta realizada por el denunciado no se materializó en la obstaculización de los derechos políticos o en anular e invisibilizar el ejercicio del cargo de la síndico de Hacienda de dicho municipio. Además, no se advierte que dichas conductas tuvieran un impacto diferenciado en el ejercicio del encargo de la actora, ni tampoco se advierten motivaciones de géneros, pues no la afectó desproporcionadamente a la víctima por el solo hecho de ser mujer. Del mismo modo, del estudio de las probanzas ofrecidas por la recurrente, así como de las remitidas por la autoridad responsable, se advierte que al asumir el denunciado la representación jurídica del H Ayuntamiento, este actuó conforme a derecho y acorde a sus funciones y atribuciones y en estricto apego a lo establecido en la fracción 33 del artículo 29 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. Además, este órgano jurisdiccional considera que de ninguna manera se le impidió a la actora y tampoco se le ha estado limitando el ejercicio de su encargo y funciones de supervisión, vigilancia, que le otorga el artículo 36 de la citada Ley Orgánica. De igual manera, se estima infundado el motivo de inconformidad hecho valer por la denunciante que se relaciona con la pretensión del pago de dietas, en atención a que tal y como obra en autos, la autoridad responsable sí efectuó los pagos de las dietas a la recurrente conforme a derecho. Por tanto, no se acreditaron los elementos configurativos de la violencia política de género en las conductas denunciadas, quedando demostrado que no existieron actos de discriminación hacia la denunciante. Por estas y otras consideraciones que se vierten en el proyecto, es que se propone declarar infundados los agravios planteados por la denunciante y declarar la inexistencia de violencia política por razones de género denunciados en contra del presidente municipal del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Jonuta, Tabasco. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer el uso de la voz, pueden hacerlo o manifestarlo al respecto. Si no hay más intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con la cuenta, por favor. Magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol. Es mi consulta. Magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano TET JDC 04 diagonal 2022-3 se resuelve. Único. Son infundados los agravios planteados por la denunciante María Soledad Villamayor, notario, en su calidad de segunda regidora y síndica de Hacienda del municipio de Jonuta, Tabasco, y se declara inexistente la violencia política por razón de género denunciada en contra del presidente municipal
Eric Robert Garrido Argáez del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Jonuta, Tabasco. Una vez agotado el análisis de los puntos del orden del día, compañeros magistrados, secretario general de acuerdo, juezas instructoras, así como el apreciable público que nos sintonizó a través de nuestros canales digitales, siendo las 20 horas con 26 minutos del 29 de marzo de 2022, doy por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco convocada para esta fecha. Que pasen todas y todos buena noche.